Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados estudiantes? Me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra segunda sesión de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, pues recuerden que en esta ocasión pues ya estamos entrando a lo que sería la unidad número 2, que se denomina El Mundo en Guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Bueno, el orden del día primeramente es pues darles la más cordial bienvenida a esta sesión. Bueno, estaremos pues realizando una pequeña retroalimentación de desempeño grupal de lo que fue la semana número 1. Y bueno, después estaríamos entrando a lo que son los contenidos de la semana número 2. Hablar un poquito respecto a cada uno de los temas y posteriormente entraríamos a analizar un poco las actividades que son para esta semana. En este caso, pues el foro aprendiendo, las actividades que en este caso son la número 3 y la número 4, de tal manera pues que esto pues los lleve a un desarrollo excelente de sus actividades, ¿sí? Bueno, pues con relación a su desempeño en cuestión de la semana número 1, vamos a hacer un pequeño análisis. Para ello les voy a vamos a ir viendo un poco las indicaciones de lo que fueron las actividades. Primero tuvimos la actividad número 1, que se llamó Primera Guerra Mundial, y tenemos la actividad número 2, que se llamó Periodo en Guerra, ¿sí? Bueno, en la actividad se les pidió primeramente que hicieran ustedes una infografía. En ella deberían de hacer referencia a las características y consecuencias de la revolución industrial, a las características de 3 países que fueron potencias imperialistas y bueno, también a las causas y consecuencias económicas, sociales, políticas de lo que fue la Primera Guerra Mundial y a los avances tecnológicos de este periodo. Entonces, de lo que puedo apreciar de forma positiva es que la mayoría de ustedes tiene capacidad de uso de herramientas digitales para la elaboración de infografías. La mayoría lo hace en Canva. Hay una buena distribución de los temas, acompañan esos temas con imágenes alusivas. En cuestión de la segunda revolución industrial, la mayoría reconoce cuáles son los avances científicos y tecnológicos de la época. También puedo apreciar que conocen en su mayor parte lo que son las consecuencias, en este caso dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito económico, así como también los beneficios que trajo consigo el uso de los avances tecnológicos en nuestra vida diaria. Con relación a las potencias imperialistas y sus colonias, también puedo apreciar que identifican de manera plena las potencias imperialistas, los países, se dan cuenta de las características que cada uno de estos tiene. Y bueno, con relación a la Primera Guerra Mundial, pues la mayor parte pues está dando a conocer características generales, ¿no? Tanto del detonante de la guerra, el porqué de la guerra y los efectos inmediatos como la gran cantidad de pérdidas humanas. Después también, en cuestión de los avances tecnológicos, me parece excelente que varios de ustedes me hayan colocado imágenes alusivas en cuanto a este desarrollo, y en algunos casos me encontré que no nada más mencionaron el invento, sino también mencionaron al autor y también mencionaron la fecha de creación, ¿sí? ¿Qué elementos puedo ver para mejora? Pues primeramente, en cuestión de la segunda revolución industrial, clasifiquen bien la información. Me están dando a conocer datos generales en algunos casos. En este caso, pues deben de puntualizar bien cuáles son características y cuáles son consecuencias. Recuerden que es una infografía. También es importante que en esta elaboración de estos materiales didácticos, pues tengan en cuenta que solamente identificamos ideas principales. Algunos están haciendo redacciones demasiado amplias que parece más un apunte, y pues una infografía pues es resumir lo más que se pueda
cada uno de los temas y pues el incluir imágenes alusivas pues también habla un poco más del contenido de cada uno de los aspectos, pero siempre, siempre solamente lo más relevante, sin dar mayor explicación. Cuando ya un trabajo les dice explica, entonces sí argumenten un poco más. En cuestión de las potencias imperialistas y sus colonias, algunos me están dando a conocer, sí, a los países, pero solamente me mencionan características generales de estos. Sería conveniente que dieran a conocer, pero a cualidades propias de cada nación, tomando en cuenta pues que son diferentes en los aspectos sociales, políticos y económicos. En cuestión de la Primera Guerra Mundial, de igual manera, aquí ustedes pueden apreciar causas y consecuencias. Y aquí viene entre paréntesis económico, social, político y territorial, pero no nada más son las consecuencias lo que debe de estar clasificado en estos ámbitos, sino también las causas, ¿sí? Entonces, sí sería conveniente una revisión, porque hay algunos que solamente me están dando a conocer, pues, la información genérica. Entonces, ustedes en el momento en que hacen una tarea me tienen que precisar de manera plena cuál es el antecedente o la causa y cuál es la repercusión, ¿sí? En cuestión de los avances tecnológicos, muchos no tuvieron problema en este caso. Creo que solamente unos muy pocos fueron los que me mencionaron también avances científicos. Entonces, sean muy puntuales, identificar cuál es el avance tecnológico, pero también dejar de lado lo que sería el avance científico que no se les está pidiendo, ¿sí? Bueno, entonces, eso es en lo que respecta a la primera actividad de evaluación. En la segunda actividad, que se llamó el periodo entre guerras, puedo ver que se les pidió que elaboraran un mapa mental sobre las características del periodo entre guerras, incluyendo los elementos sociales, políticos y culturales, y también un resumen sobre el desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión. Y ese resumen debe de ser tomado de un video con una duración casi de 9 minutos, y bueno, todo de ahí deben de identificar aspectos sobresalientes. Ya en la última parte de este trabajo, la elaboración de una historieta, y en esa historieta, pues pueden ustedes elegir un sistema totalitario, ya sea el fascismo, el nazismo, el estalinismo, y aquí deben de dar a conocer dos partes, ¿no? Las características del líder y las características del gobierno. ¿Qué puedo observar de manera positiva dentro de sus trabajos? Bueno, creo que la mayoría también sabe realizar mapas mentales muy bien estructurados, identifican las ideas principales, las ideas secundarias. En otros casos, pues veo que también están incluyendo imágenes alusivas. Algunos también lo que hacen es irse a las herramientas digitales para elaborar sus mapas, lo cual me parece excelente porque pues les da una mejor presentación. Otros pues lo hacen en el procesador de textos, ya sea Word, PowerPoint, etcétera, y después colocan su imagen. En cuestión del resumen, la mayoría pues pudo identificar qué fue lo que causó la crisis económica en Estados Unidos, el otorgamiento de bonos, ¿no? Pueden identificar también las repercusiones a nivel internacional, que saben que como pues Estados Unidos era una potencia mundial, pues entonces tenía una relación económica con gran cantidad de países. Pero al verse Estados Unidos en una crisis económica, pues esto trajo repercusiones no solamente en América Latina, también en Europa y Asia, ¿sí? Bueno, en cuestión del régimen totalitario, también puedo ver que sí conocen los sistemas totalitarios, ya sea el fascismo, el nazismo, el estalinismo, e identifican los dos aspectos, los datos biográficos del líder y por otra parte los datos referentes al gobierno, ¿sí? Creo que en su mayoría también hicieron un buen trabajo. Algunos pues tienen más habilidades con relación al uso de herramientas digitales. Les recomendé la página de Pixton, les recomendé la página de Canva Historietas para que pudieran realizarlas. Entonces sí están atendiendo a las indicaciones. Pero ¿qué puedo ver de áreas de mejora? Primeramente, en cuestión del mapa mental,
hay algunos que solamente incluyen las ideas, pero de generales, pero también no están clasificando. ¿Sí? Es importante que siempre clasifiquen. No es que estén mal en las características del periodo, sino que deben puntualizar en cuál sería un elemento social, en cuál un elemento político, en cuál un elemento cultural. ¿Sí? De esta manera, pues van a poder ustedes pues tener una mayor precisión de cada uno de los aspectos y yo me voy a dar cuenta de que efectivamente saben diferenciar a qué ámbito pertenece cada situación. ¿Sí? Bueno, en cuestión de el tema de la Gran Depresión, este fue el punto donde me doy cuenta también que los que están realizando la actividad a veces sí saben que deben de ver el video, pero no lo hacen, sino que se van a fuentes externas. Entonces, aquí sí vi en gran medida varios de ustedes que investigaron en otras fuentes y buscaron el tema de la Gran Depresión en otras páginas, hicieron un resumen de esas páginas y luego lo plasmaron en su trabajo. Pero bueno, aquí el detalle es que si no es mediante el video que se les está mostrando, pues no están dando cumplimiento a lo que es la rúbrica. Y también se ponen en bastante riesgo de plagio, ¿sí? A otros están investigando también en otras fuentes también el contenido, de tal manera que esto pues no sería correcto porque no están atendiendo a lo que va señalando el video, ¿sí? Entonces, forzosamente cuando se les pide que ustedes hagan un resumen y de un video, la redacción tiene que ser totalmente original. Quizá como es un video, la secuencia de ideas vaya en un mismo sentido entre uno y otro estudiante, porque es el mismo video el que está viendo, pero la redacción debe de ser totalmente propia y no tiene por qué estar esta redacción en otra fuente de consulta, ¿sí? En cuestión del régimen totalitario, la mayoría eligió correctamente el tema de alguno de los sistemas totalitarios de su preferencia. En las características del líder, que creo que fueron las más completas, el lugar de nacimiento, la clase social a la que perteneció, qué estudios hizo. Pero creo que los que más faltaron, aspectos fueron en la parte del gobierno. Creo que el punto que más faltó fue la estructura, que ahí hubieran dado a conocer los cargos que había dentro del gobierno de dicho personaje, pero también la forma en cómo el pueblo participaba, ¿sí? También, creo que muchos también no anotaron los medios de control, que era la forma en cómo se castigaba a la población para poder hacer que ésta cumpliera las disposiciones o la ideología de su líder. Entonces, solo me resta, en cuestión de estas actividades, solo me resta decirles que les fue pues relativamente bien, pero pues hay temas que están enfocados pues al plagio, ¿no? Entonces, siempre procuren la originalidad. Me estoy dando cuenta de que son pocos los que se están apoyando en los videos también que estoy grabando por las visualizaciones. También es importante que vean los materiales que les comparto, en donde donde detallo aspectos que deben de considerar, ¿sí? Les sugiero anticipar sus entregas, considerando que la mayoría de las que recibí el día domingo, pues ya empezaban a carecer un poco de contenido, porque pues ya la premura del cierre de la semana, entonces sí es importante que cumplan de manera anticipada para que puedan hacer correcciones en caso de ser necesario y en caso de que lo amerite, ¿sí? Saben ustedes que cuando una actividad tiene plagio, ya no tiene oportunidad de corrección, ¿ok? Bueno, pues vamos a entrar ahora entonces a lo que sería el contenido de la semana, pero bueno, para ello pues quiero que veamos primeramente la guía, ¿no? Recuerden que ustedes aquí en plataforma tienen la guía que los va a ir orientando a cómo dar el procedimiento para la semana, cómo distribuir su semana, qué es lo que vamos a aprender, qué debemos de estudiar. Entonces, eso le va a ir dando pues un mayor orden a su desempeño y a sus actividades. Entonces, si se dieron cuenta con las tareas que vimos, pues de manera previa, pues estuvimos analizando lo que fueron pues la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial,
el periodo entre guerras, pero si se dan cuenta, pues todo ello deja repercusiones, ¿no? De la segunda revolución industrial vemos que pues los inventos pues se quedaron para apoyar a la población en cuestión de hacer las cosas cada vez más fácil, para ser usados en cuestión de salud, ser usados también para el transporte. Entonces son muchos los elementos que nos quedan. Tenemos también otro elemento como lo es el reconocimiento de los derechos laborales, de los derechos sociales. Con relación a la Primera Guerra Mundial, pues se pudieron dar cuenta de que pues los países estaban en guerra, pero también por la situación del expansionismo, un expansionismo en donde los países querían ser dueños de otros territorios, conquistarlos con la finalidad de que tuvieran mayor control, mayores riquezas, mayores recursos para poder satisfacer las necesidades de la población e incluso satisfacer los costos de la guerra, ¿no? Bueno, entonces aquí nosotros podemos ver cómo también el trabajo, pues trajo muchas repercusiones, aspectos buenos y aspectos malos, ¿no? Aspectos buenos porque pues se incorporó la mujer a las actividades laborales, las prestaciones, pero también elementos malos como el surgimiento de la mala distribución de la riqueza en pocas manos y también la explotación laboral, ¿sí? Bueno, entonces en esta semana, pues ya estaríamos entrando nosotros de lleno al análisis de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, también tomando en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo varios países que intentaron, pues, adquirir su independencia, tomando en cuenta pues que no querían ser sujetos ya de tener control de un sistema imperialista, ¿no? Nos damos cuenta también de lo que fueron pues situaciones que nos dejan la guerra, ¿no? En los lugares donde hay guerra, la gente se tiene que ir de sus lugares de residencia, se pierden los trabajos, se pierden gran cantidad de vidas, hubo gran cantidad de huérfanos, pero también nosotros podemos darnos cuenta de que esto trajo consecuencias pues muy negativas con los sistemas totalitaristas que permitieron, como ustedes se dieron cuenta, permitieron que hubiera una desigualdad, ¿no? Pugnaban por la desigualdad porque ellos lo que pretendían era que nadie estaba por encima de ellos, ¿sí? Todos querían ser mejores, pero ese sentimiento nacionalista era negativo, no pugnaba por los derechos humanos ni pugnaba por la igualdad entre las personas. De ahí nosotros podemos ver el surgimiento de un mundo bipolar, ¿no? En cuestión del mundo bipolar, podemos ver cómo el mundo estaba dividido, por una parte el sistema socialista y por otra parte un sistema capitalista. Por una parte, en el sistema democrático se permitía la participación de los ciudadanos en la vida democrática, en elegir sus leyes, en elegir a sus instituciones, pero en el sistema socialista no se pugnaba por la búsqueda de la democracia, no se pugnaba por la libertad, se procuraba una represión de la libertad de expresión. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de los elementos buenos y malos que había, ¿sí? No podemos ver la decadencia de la Unión Soviética en este caso, pero también el muro de Berlín nos hace ver que la falta de tolerancia generó un muro en una misma ciudad y que solamente pudo ser derribado cuando las ideas de las personas habían cambiado, cuando había un reconocimiento de los derechos humanos, cuando había un reconocimiento de la diversidad de la sociedad y también de la tolerancia, ¿sí? Bueno, entonces esos serían los aspectos que quiere esta unidad 2, que identifiquemos, que analicemos, que reconozcamos, comprendamos y describamos, ¿sí? Entonces, esta semana, pues ustedes van a tener actividades, como por ejemplo en la actividad integradora número 3, que tenemos, que es la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, que tenemos por aquí, en la semana, no, perdón, a ver, aquí está la actividad integradora número 3,
A ver, déjenme regresar un poquito. Tenemos que en esa actividad se denomina Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Bueno, para ello nosotros tenemos que estudiar algunos temas, ¿no? Primeramente, la Segunda Guerra Mundial, la violencia y el genocidio judío, las bombas atómicas en Japón, Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial y los desplazados y refugiados, también la fundación de la ONU, ¿sí? Aquí también, pues sería recomendable que ustedes en estos días que están los primeros días de la semana, pues pudieran haber revisado esos temas y una vez que los hubieran revisado, pues realizar esa tarea integral, ¿no? Con relación a la segunda tarea, que es la en la actividad número 4, pues también estudiar el tema de la descolonización de Asia y África, las dictaduras en América Latina y también el tema del tercer mundo, ¿sí? Entonces, aquí también los tenemos. Si se dan cuenta, pues son un poco más pocos temas. Son 3 temas: la descolonización de Asia y África, el tema del tercer mundo y las dictaduras en América Latina. O sea, son estos 3 temitas para que ustedes puedan desarrollar su actividad, ¿sí? Bueno, recuerden que cuando ustedes participen, ya sea en los foros aprendiendo o cuando también realicen una tarea, que en este caso pues es una argumentación, siempre condúzcanse con el máximo respeto, ¿sí? Sí es importante siempre las reglas de la comunicación virtual, pues si bien hablamos de unas reglas de la netiqueta cuando nosotros estamos dentro de un foro, sería conveniente que comencemos siempre con un saludo, nuestro comentario sea preciso, sea claro, sea mostrando una cortesía o valores en este caso, y finalmente terminar con una despedida, ¿sí? Utilizar palabras adecuadas, evitar palabras altisonantes, evitar solamente escribir con puras mayúsculas. Entonces, esto va a permitir pues un ambiente de cordialidad, de respeto, y bueno, no se olviden siempre de que estos foros pues son para compartir ideas, conocimientos, anécdotas personales, dudas respecto a los contenidos de la semana, de tal manera que los invito a que ustedes pues realicen esa intervención, ya que esta semana pues los he visto como que un poquito abandonados, ¿no? Son muy pocos los comentarios que tenemos hasta este momento. Bueno, tenemos 2 actividades formativas también: la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, y los cambios de Asia y África en América Latina. Bueno, entonces aquí serían estos dos elementos que tendríamos que analizar. Bueno, y ahora pues pasemos a nuestro contenido, que en este caso pues son el contenido de la semana, o sea, los temas, ¿sí? Comencemos entonces con el primer tema contextualizando un poquito. Recordemos que durante esta época, cuando termina la Primera Guerra Mundial, pues todavía estaba en auge 2 sistemas sociales que se enfrentaron, como lo son el capitalismo y el socialismo. El capitalismo, pues, es un sistema económico que permite la libertad de comercio, que permite la acumulación de riqueza, permite también, pues, la propiedad privada, mientras que el socialismo, por otra parte, pues, el gobierno, el Estado, pretende controlar prácticamente todo, el control de las actividades económicas, no hay propiedad privada, no hay oportunidad de acumulación de la riqueza, aunque bueno, siempre se pugna por una igualdad y por la falta y por la nulidad de las clases sociales, ¿sí? Entonces, vemos que un sistema capitalista permite el comercio a nivel internacional. Un sistema socialista, el país es el que establece el comercio, con quién sí y con quién no se puede comerciar, ¿no? Bueno, ya vemos entonces que el conflicto de la Segunda Guerra Mundial pues se da a raíz de ese expansionismo que nosotros señalamos, tomando en cuenta pues que también
En este caso, pues lo que podemos apreciar pues son que las potencias mundiales nuevamente comienzan a estar enfrentándose, ¿no? Y en este caso los principales fueron Berlín, Roma, Tokio, tenemos a Francia, la Gran Bretaña, Estados Unidos, tenemos a la Unión Soviética. Entonces aquí nosotros podemos apreciar cómo estas naciones pues empezaron a generar alianzas, pero también empezaron a buscar también esta parte del control, defender sus intereses principalmente de tipo económico, ¿sí? Podemos apreciar que también en este conflicto Estados Unidos no entra de lleno, de manera inmediata, sino que también en este conflicto empezó también esa situación de las conquistas territoriales, ¿no? Donde bueno, murió gran cantidad de población, muchísimas personas perdieron la vida, esa fue una repercusión de manera inmediata, pero yo creo que lo más destacado aquí pudiera ser que para antes de llegar a una toma de conciencia y que la gente entendiera esa violencia extrema, pues tuvieron que pasar muchas cosas, ¿no? Primeramente, el genocidio judío, o sea, un líder como Adolfo Hitler, que pugnaba por algo tan negativo como la raza aria, ¿no? O sea, querer tener una raza pura, querer estar en contra de todo aquel que tenía una ideología diferente a lo que él creía. Entonces, aquí nosotros vemos cómo esta parte del genocidio judío, pues fue la persecución de los judíos y llevados a los campos de concentración, pues donde vivían en condiciones totalmente precarias, ¿no? Totalmente insalubres, en donde para deshacerse de la población, pues eran llevados a las cámaras de gases. Posteriormente gran cantidad de cuerpos eran colocados en pilas y después de ello cremados o quemados y finalmente todas sus cenizas desechadas, ¿no? Sin valor alguno. Entonces vemos una gran violación a los derechos humanos que en ese momento no existían, no eran reconocidos, no había leyes que regularan o que pudieran poner un límite. Pero otro elemento también nosotros que podemos ver pues son los avances tecnológicos, en donde nosotros pues nos damos cuenta de cómo en esos avances tecnológicos podemos nosotros apreciar que fue algo tan negativo, tan nefasto, que el mundo se quedó totalmente en una situación de shock, ¿no? Entonces ahí viene esta parte, decían, bueno, estamos viviendo en un mundo en donde reina la violencia, reina la desigualdad, reina la falta de tolerancia, reina la muerte, ¿no? Entonces varios países lo que hicieron pues fue reunirse, crear una comisión al término de la Segunda Guerra Mundial y pues reconocer ese mundo que se encontraba en una crisis total, en una decadencia, en una falta de leyes, y empezaron a generar los antecedentes de lo que fue la Organización de las Naciones Unidas. En esa Organización de las Naciones Unidas, pues se reconocía en sí la autonomía de las naciones, se pugnaba, ¿por qué? Porque las naciones pues tuvieran esa libertad que requerían los que eran colonias, entonces las colonias eran apoyadas por la ONU para cobrar su libertad. También lo que se pretendía era también el reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Sabemos que los derechos humanos, pues en este caso, pues son primordiales para poder vivir. Y ahí tenemos el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la justicia, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad. Entonces, y estos pues son en sus múltiples manifestaciones. Entonces, este tema como tal, pues es fundamental para poder vivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí se establece qué es lo que se necesita para poder tener una dignidad humana, ¿no? Vivir con dignidad, vivir teniendo todo lo necesario, todos los derechos que nos otorgan las leyes, pero también reconocer que nosotros como personas merecemos respeto.
Otro elemento que podemos destacar aquí, pues fue la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, decíamos, no fue un enfrentamiento fue un enfrentamiento entre dos naciones o dos territorios, pues, que luchaban por tener una supremacía. Sabemos que Estados Unidos tenía gran aceptación e influencia en América, pero la Unión Soviética tenía gran influencia en Europa. Entonces, Estados Unidos empezaba a ganar también aceptación por su sistema político y económico en Europa, de tal manera en que esto no convenía a la Unión Soviética. Entonces aquí hubo un enfrentamiento de demostración de poder, quién tenía más armamento, quién tenía más economía, quién tenía pues mayor poder militar, mayor poder tecnológico, y ahí entre ellos había un enfrentamiento, ¿no? Inclusive Estados Unidos por esa época envió al hombre a la luna para demostrarle al mundo que tenía la tecnología de conquistar no solamente el mundo, no solamente la Tierra, sino también el espacio, ¿sí? Entonces vemos que también con Estados Unidos hace una transmisión a nivel mundial de la llegada del hombre a la luna, y esto también es una demostración para la Unión Soviética de que Estados Unidos contaba con la mayor tecnología. ¿Para qué? Para hacer mantener este tipo de comunicación. ¿Ven? Entonces, cómo esto, algo tan importante como lo es un avance científico y tecnológico, llegó a ser también una demostración de poder entre países. Bueno, otro de los aspectos que podemos tomar en cuenta, pues es este del muro de Berlín, ¿no? ¿Cómo vemos también en el muro en Berlín esta falta de tolerancia por algunos tener una ideología en un sistema de gobierno y en otra parte tener otra ideología, entonces poner un muro del medio para no compartir ideales? Ahí vemos esa falta de tolerancia, esa falta de tolerancia, y también podemos apreciar cómo se afectó de manera inmediata a la sociedad, y eso solamente se termina cuando la sociedad se da cuenta de que eso no debe de ser, cuando la sociedad se da cuenta de que eso es negativo, ¿no? Y que no tendría razón de ser. Entonces, hasta el año de 1989, imagínense, de 1961 a 1989, el poder tener ese tipo de situaciones, pues fue bastante tiempo, ¿no? Y bueno, llegamos a un punto en donde podemos ver entonces el mundo unipolar, la decadencia del sistema comunista, pero también el auge del sistema democrático y capitalista, ¿no? Como les señalé en la sesión pasada, pues no solamente es el hecho de que pues, tenga auge el sistema democrático. A la fecha también existen países socialistas que podemos ver hasta nuestros días, ¿no? Tan solo volteemos a ver a Nicaragua, a Venezuela, a Bolivia, a Cuba, dentro de nuestro continente, para que nos demos cuenta de que estos sistemas de gobierno aún existen, pero también podemos analizar la calidad de vida que tienen en dichos países. También tenemos otro tema de la descolonización que, como les señalé, es importante que nosotros sepamos que muchos de los territorios que eran colonias, pues empezaron a ganar su independencia apoyados por la Organización de las Naciones Unidas. Muchos lo hicieron a través de las guerras, otros ganaron su independencia mediante acuerdos, pero finalmente esto trajo una reconfiguración hasta nuestro mundo actual, ya que como se ve, pues empezó una división política, territorial, y pues en cada país ya existían sus propias leyes, también formas o pues requisitos que cumplir para acceder a esos territorios. Entonces siempre es importante que nosotros reconozcamos al mundo como actualmente lo vemos, pero tomando en cuenta que anteriormente estos territorios pues no eran libres, ¿sí? Y tenemos al tercer mundo, en donde nos podemos apreciar que siempre
han existido esta división económica entre países, países desarrollados, países en vías de desarrollo, países pobres, países que tienen una buena economía, que comercian a nivel mundial, otros países que están apenas en crecimiento, pero países que no son, pues que no tienen esa capacidad de comercio, ¿no? Recordemos que los países pues son muy diferentes entre sí. Hay países que tienen mar, pero hay países que no lo tienen. Hay países que en su subsuelo tienen petróleo, hay países que no lo tienen. Hay países que son muy extensos, hay países que son muy pequeños, hay países que tienen gran cantidad de vegetación en flora y gran cantidad de especies animales, ¿no? En la fauna, pero hay países que son desérticos. Entonces vemos como la gran cantidad de diversidad ha generado que algunos puedan crecer de manera rápida y otros no. Y bueno, llegamos finalmente a las dictaduras, en donde nos damos cuenta cómo en una dictadura lo que se pretende pues es el control de un país, ¿no? Por parte de un grupo de personas o de una persona que quiere llegar al poder, empezar a organizar ese territorio, pero pues organizando las leyes de tal manera en que su gobierno pues empiece a ser pues permanente, ¿no? Y ahí podemos nosotros ver cómo pues les dan mucho poder a la milicia, hacen mucha publicidad a su líder, hay restricción de los derechos humanos, se empiezan a generar leyes mucho más duras, ¿no? Entonces, aquí sería importante también reconocer que los sistemas democráticos tienen gran ventajas sobre los sistemas socialistas, ¿no? Bueno, continúo, pues hasta el momento no tengo estudiantes presentes, sin embargo, pues sí sería importante que analicen las sesiones. Recuerden que si a ustedes que están viendo la sesión grabada, pues les surge alguna duda, con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor y de esta manera les puedo apoyar para poder, para que pues ustedes puedan tener un mejor desempeño de sus actividades, ¿sí? Bueno, entonces, con relación al foro Aprendiendo, bueno, con el foro, pues ya les recordé hace ratito el cumplimiento de las reglas de la netiqueta, ¿no? Y de la comunicación virtual. En este caso, ustedes ya la saben, que es, pues, siempre mantener la cordialidad, el respeto, siempre ser claros, precisos al momento de dar a conocer sus opiniones, y también no nada más escribir no solamente escribir con mayúsculas, sino utilizar altas y bajas, ¿sí? Comienzan con un saludo, terminan con una despedida. En este caso, pues, reflexionamos sobre los actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial y las dictaduras militares en Latinoamérica y comentar con sus compañeros. Entonces, ¿qué motivaba los actos de violencia durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ya mencionamos nosotros algunos, ¿no? Hablamos de situaciones que tenían que ver con la explotación de las riquezas, hablamos también de situaciones de control, ¿no? De tener más territorios, pero pues también para con ello pues tener otros controles también del mundo, ¿no? Razones válidas o no válidas. La violencia también en una situación, decíamos, que porque por un mundo en desigualdad, un mundo con falta de tolerancia, un mundo en donde se permitía que los gobiernos pues le dieran a sus gobernados, pues ese tipo de pensamientos, que nadie era más que ellos, ¿no? Entonces ustedes aquí analizarán si las razones para generar una guerra eran válidas o no. Aunque siempre consideremos que la comunicación es siempre antes fundamental que entrar en un conflicto, ¿no? ¿Qué piensas que después del Holocausto ha existido un evento violento de la misma magnitud? Bueno, solamente tengan presente que a la fecha seguimos en guerras. Tan solo piensen en el problema de Ucrania y Rusia.
También, bueno, piensen que a lo mejor, si bien no hay un conflicto territorial, pues sí vemos gran cantidad de violencia, ¿no?, en el mundo. Y ustedes, a lo mejor, no es una guerra, pero pues tan solo piensen cuántas personas por esas situaciones pierden la vida. ¿Hay gobiernos equiparables a las dictaduras en Latinoamérica en el siglo XXI? Pues ya lo mencionamos que sí. Sería conveniente ahora que ustedes señalaran cuáles son los países e inclusive pudieran mencionar algunas características de esos gobiernos que se encuentran actualmente vigentes, ¿sí? ¿Qué organizaciones conoces que luchen para evitar de estos sucesos? Pues ahí tenemos una organización muy importante, ¿no?, que es la Organización de las Naciones Unidas, pero aparte, esta Organización de las Naciones Unidas tiene otros organismos institucionales que también trabajan a nivel internacional para el cuidado de los derechos humanos, y ahí ustedes pudieran hacer algunos comentarios. Bueno, pues eso sería todo con relación al Foro Aprendiendo, y entonces pasaríamos a lo que serían las actividades integradoras. A ver, entonces entramos a lo que serían las actividades integradoras, que en este caso tenemos dos, que es la que refiere a la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, y tenemos Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. La primera actividad nos dice lo siguiente. Bueno, vamos a acercar un poco la pantalla para que podamos ir viendo. Bueno, aquí nos dice que elaboremos primeramente una línea del tiempo que incluya los antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Tenemos otro tema que dice que grabemos un audio en el que argumentemos con nuestras propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sube tu audio a la nube y comparte en una liga el documento. Después realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, ¿sí? Bueno, entonces son tres aspectos los que tenemos que considerar. Bueno, entonces, en este caso, pues yo los invito a que ustedes pues se pongan a investigar un poquito, en este caso, en lo que son la realización de las líneas del tiempo. Aquí, las líneas del tiempo, ustedes pueden utilizar dos herramientas principales, ¿no? Una sería que utilicen la herramienta de Canva, líneas del tiempo. Ahí está, ahí lo podemos encontrar. Y vean cómo aquí podemos utilizar una plantilla para poder hacer esa línea. Entonces, hay infografías en donde les permite generar esos datos cronológicos, en donde ustedes pueden agregar nada más la fecha y el acontecimiento, ¿sí? Y ya ustedes el diseño puede ser muchísimo más detallado. Pero también, si ustedes lo quieren hacer por ejemplo, en Word, también lo que pueden hacer sería, pues, abren primeramente su aplicación de Word, y después de eso, una vez que ustedes entren, pues ya lo que podrían hacer sería, aquí ustedes tienen una opción. Bueno, yo le voy a poner primeramente la orientación horizontal, ya está. Y en este caso, pues lo que haríamos sería, nos vamos a insertar, y aquí hay una opción que se llama Smart Art. Una vez que ustedes estén en Smart Art, van a elegir una gran cantidad de gráficos. En este caso, pues pudieran agregar alguno. A lo mejor, pues yo agrego uno de esta manera. Vean entonces cómo me aparece. Y aquí puedo ir agregando todos los elementos que yo considere en mi línea del tiempo, ¿no? Vean entonces cómo voy agregando la información. Y bueno, aquí ya lo puedo yo ampliar más al tamaño que yo quiera. Y de esta manera puedo ir dando a conocer mi información. Entonces vemos cómo aquí es muy fácil. Pero algo que sí les quiero recomendar cuando ustedes hagan este tipo de actividades, pues es el hecho de que ustedes pues den a conocer la información
pero de una manera pues totalmente, totalmente precisa, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes señalan, aquí van a colocar, no sé, 1939, inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vean aquí, entonces ya estoy dando yo ya estoy colocando mi información, ¿sale? Vean entonces cómo estoy colocando ya mi contenido. Bueno, si se dan cuenta es pequeñito. Aquí lo estoy acercando para que ustedes lo puedan apreciar. Entonces, no es necesario, cuando ustedes hagan esta actividad, no es necesario que coloquen, pues, gran cantidad de texto. No se les pide que expliquen, solamente que coloquen los sucesos, ¿sí? Bueno, esto es con relación a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí pudieran ustedes también mencionar, pues, elementos que tengan que ver con, con la Guerra Fría y con la caída del muro de Berlín. Pero algo que sí les quiero que sean muy puntuales, pues es también en esa parte de que esta tarea lo que les dice es que se elaboren antecedentes y desarrollo. Vean cómo no les dice que elaboren consecuencias, solamente desarrollo. O sea, ¿qué fue lo que provocó la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué fue lo que provocó la Guerra Fría? ¿Qué fue lo que provocó la construcción del muro de Berlín? ¿Qué ocurrió mientras se dio la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron los eventos más importantes para la demostración de poder dentro del desarrollo de la Guerra Fría? ¿Qué acontecimientos hubo mientras el muro de Berlín estuvo de pie? ¿Sí? Entonces son elementos que ustedes tendrían que considerar. Entonces, les vuelvo a repetir, no es necesario dar a conocer detalles del suceso, de mencionar muchas características, solamente colocar el suceso y es más que suficiente. Después les dice que a ustedes que graben un audio en el que argumenten con sus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Bueno, entonces esta actividad lo que les dice es que al realizar un audio, pues pues sea de una manera completa, ¿no? Recuerden que cuando nosotros hablamos de realizar un audio, pues también es un medio de comunicación, de tal manera que para cumplir con las reglas de la netiqueta sería conveniente también siempre comenzar con una presentación, después hacer su desarrollo y terminar con una despedida, ¿no? Antes de iniciar con esto, lo importante de aquí sería que ustedes entiendan qué es lo que pide la actividad, ¿no? En este caso dice repercusiones del mundo en la conformación del mundo actual. Cuando nosotros vemos este tipo de indicaciones, vemos, dice, de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Sabemos que tenemos nosotros, pues, repercusiones, ¿no? Pero repercusiones que son inmediatas. Por ejemplo, la gran cantidad de pérdidas humanas, la destrucción de lugares donde habita la población, los desplazamientos de la población, pues eso son características inmediatas. Pero la Segunda Guerra Mundial ocurrió de 1939 a 1945, de tal manera en que tenemos que hablar de lo que nos deja para nuestro mundo actual. ¿Qué repercusiones nos deja para el mundo actual la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Entonces, ahí sería donde nosotros tendríamos que identificar primeramente esos aspectos y luego grabar nuestro audio. Yo lo que les recomiendo al momento en que ustedes tengan su audio, su actividad, pues es que tomen una hojita blanca, pues ya vayan, tomen su hojita blanca, tomen su lapicero, bueno, aquí tomen un lapicero, y una vez que tengan ustedes su lapicero, pues ya se ponen a escribir todas las repercusiones que ustedes se encuentren, vayan leyendo los contenidos. Entonces,
Investiguen también un poquito más respecto a esto, respecto a las repercusiones. Bueno, váyanse ahí al internet también e investiguen repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en la actualidad e identifiquen también elementos que puedan ustedes ver, páginas que sean confiables. Por ejemplo, aquí tenemos a la UNAM también, tenemos a National Geographic, tenemos a un periódico, El Universal. Entonces vemos cómo nosotros podemos ir viendo dentro de esas páginas esos aspectos que nosotros podemos leer, y ahí es donde debemos de tener listas también ya nuestra hojita con nuestro lapicero para que podamos ir tomando nota de lo que nos deja, ¿no? Entonces aquí también vemos cómo las repercusiones pues van cambiando poco a poco el mundo, ¿no? Van surgiendo las leyes, van surgiendo los territorios, van surgiendo las instituciones internacionales, etcétera. Y cuando ustedes los identifiquen, no solamente mencionen esas repercusiones, también lo que pueden hacer, pues, es dar a conocer detalles de ese suceso, ¿no? ¿Por qué fue una repercusión? ¿Sí? ¿Qué nos dejó hasta la actualidad? Pues ese tipo de situaciones. Entonces, pues aquí sería importante que primero ustedes, pues, hicieran un borrador de todos los elementos que van a considerar y después practicaran su lectura para que de esta manera, pues, se pueda entender de forma clara, ¿sí? Les invito entonces a realizar primero un argumento y después de que tengan su argumento, practicarlo, ensayarlo varias veces. Si se dan cuenta, esta actividad no tiene tiempo, no les dice 1 minuto, 2 minutos, tiempo en el que ustedes tienen que hacer ese argumento, pero sí al menos que sea un tiempo suficiente. Hay algunos que me suben tareas de 20 segundos, 15 segundos, pero no detallan absolutamente nada. Entonces, pues de nada sirve. ¿Por qué? Porque no hay un buen contenido, no menciona nada que sea preciso. Yo, para que ustedes hagan su grabación, pues les recomiendo una página que se llama Vocaro. Ahí está la página Vocaro, así. Cuando ustedes están en esa página de Vocaro, al momento en que entran, de manera inmediata, les va a aparecer un puntito ahí rojo. Y bueno, ya pueden empezar entonces su grabación, ¿no? Ya están listos para comenzar su grabación. Ya una vez que ustedes comiencen aquí, pues pueden empezar, ¿no? Y pueden empezar de la siguiente manera. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Uciel Pérez Reyes, soy estudiante de Prepa en Línea CEP y actualmente estoy cursando el módulo 10 de Recurse, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo, y este argumento será para la realización de la tarea número 3, en donde se va a analizar las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en el mundo actual. Bueno, ya digamos que ya terminé mi grabación y ya nada más termino. Agradezco la atención otorgada a la presente. Termino mi grabación, doy clic, termino y me aparece un botoncito aquí, se dan cuenta, guardar y compartir. Si yo le doy un clic en guardar y compartir, ya en automático se me va a generar un enlace. Si ustedes se dan cuenta, este enlace yo ya lo puedo llevar a mi página aquí, porque aquí también me dice algo que me parece importante. Dice, sube tu audio a una nube. Esta página también es una nube, ¿sale? Entonces, aquí ya está, prácticamente se saltan un paso de subirlo a una nube, porque aquí está el enlace, comparten ustedes su audio, pero si lo quieren hacer de otra manera, pues también lo pueden descargar. Ahí está, vean cómo ya apareció en la parte inferior izquierda. Una vez que ya lo tengan, lo ubican el archivo, descarga en formato MP3 y ya una vez que lo ubiquen, pues lo llevan a Google Drive, que creo que la mayoría es el que usa, y ya lo pueden compartir mediante un enlace, ¿sí? Y de esa manera pues les va a quedar excelente. Bueno, ¿qué más tenemos? Y luego dice, realiza un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Creo que aquí tampoco van a tener problema,
porque pues un cuadro comparativo, vamos a eliminar este cuadrito que hicimos aquí, vamos a hacer una pequeña práctica de cómo pudiera ser nuestro cuadro comparativo, y aquí solamente le ponemos insertar, menú insertar tabla, ponemos dos aspectos, podemos poner aquí colocamos aquí aquí está, y podemos poner el título, cuadro comparativo de la Guerra Fría. Entonces ya una vez que estemos aquí, pues nos vamos a colocar a los países. Por una parte tenemos a Estados Unidos, y por otra parte tenemos a la Unión Soviética. Bueno, ya está. Entonces, ya una vez que nosotros tengamos esta tablita ya lista, ya lo que vamos a hacer será colocar sus características, ¿sí? Recuerden, aquí es importante que no tomen información de otras fuentes de consulta, porque si no, eso también los puede llegar a afectar por la situación del tema, la situación del plagio, ¿sí? Entonces, bueno, vayan siempre procurando ese elemento de la originalidad y evítense tener ese tipo de conflictos. Bueno, entonces aquí recuerden que el cuadro comparativo pues siempre tiene que ser, como su nombre lo indica, comparativo, ¿sí? No, y chequen también, no se les dice que coloquen una descripción, vi un trabajo apenas de que me decía, como decía, capitalismo es el sistema de gobierno tal y tal y tal. Comunismo es el sistema tal y tal y tal. No. Entonces, no se trata de colocar conceptos, sino realizar una actividad solamente identificando aspectos importantes, pero solamente durante la Guerra Fría, ¿sí? No se les dice que den características de manera general de Estados Unidos ni de la Unión Soviética, sino características durante la Guerra Fría, ¿sí? Aquí, si yo voy a hablar de gobierno, bueno, pues o sistema económico, voy a hablar su sistema gubernamental era democrático, es democrático. Y desde el otro lado, también debo de hablar de gobierno. Su sistema gubernamental es comunista. Si se dan cuenta, no estoy explicando absolutamente nada, solamente estoy dando a conocer la característica, ¿sí? Pero estoy comparando sistema de gobierno democrático, sistema comunista, hasta ahí nada más. Si ustedes me hablan de tecnología en Estados Unidos, tecnología en la Unión Soviética, pero que vayan sobre la misma línea, ¿sí? Recuerden que es comparativo, ¿sí? Bueno, entonces, eso sería todo con relación a esta actividad integradora. Espero en verdad que les vaya excelente. Recuerden siempre la originalidad siempre de cada tarea. Y bueno, vamos a pasar a la segunda tarea. Bueno, lo dejamos así y pasamos a la segunda tarea, que es la actividad número 4. Esta actividad número 4 se denomina Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Bueno, aquí a ver qué nos dice la actividad entonces en la plataforma. La plataforma nos dice lo siguiente. Aquí está. Nos dice que tenemos que hacer primeramente en una cuartilla describir el proceso de descolonización de Asia y África, colocar los países involucrados del desarrollo, la ideología y los antecedentes y consecuencias, elaborar un cuadro comparativo de dos dictaduras, considerando los varios elementos que son el país, el dictador, el jefe revolucionario, el periodo que abarcó el proceso y también las consecuencias. Bueno, entonces aquí tenemos, al final ya nada más mencionar
5 renglones y una conclusión sobre las similitudes encontradas, ¿sí? Bueno, entonces comencemos con este tema acerca de de la descolonización de Asia y África, que entonces en este caso pues tendríamos que analizar el tema que encontramos en plataforma y que se llama, aquí está, descolonización de Asia y África, ¿sí? Vamos a leer a detalle en qué consiste la descolonización, que se refiere a esta parte al término de la Segunda Guerra Mundial, pues varios de los países pues quisieron alcanzar su soberanía nacional, pero como eran parte de una colonia, de una potencia imperialista, pues bueno, aquí entonces algunos tuvieron que luchar por sus ideales, ¿no? Otros fue mediante acuerdo que lograron esa soberanía, pero otros pues también tuvieron muchos conflictos, ¿no? Porque una vez que lograron su soberanía, pues tuvieron que reorganizarse de manera interna. Tuvieron que decidir sobre qué partido, qué sistema de gobierno iban a elegir, quiénes iban a ser sus gobernantes, generar su propia constitución política, sus leyes, sus instituciones, o sea, en sí, tenían que empezar de cero, ¿sí? Entonces, se van a encontrar con que varios países, principalmente las potencias imperialistas, se dividieron los territorios de Asia y África. Entonces, a raíz de eso, pues viene esta parte en donde los países querían su independencia y fueron apoyados por la ONU. Entonces, es un periodo bastante importante que ustedes tienen que describir, ¿sí? Aquí, entonces, yo lo que les voy a pedir de favor en este caso, sí les recomiendo muchísimo, no copien la información que viene aquí, ¿sí? Porque veo que algunos lo que hacen es hacer esto. Ah, bueno, descolonización de África, es este cacho de aquí, ¿sí? Lo copio, me lo llevo a mi documento de Word, y le pongo descolonización. Descolonización de África. Y ya, entonces lo que hago solamente es pegarlo, ¿no? Lo coloco, le hago esto. Justo, le pongo un tamaño de letra 12 y luego le pongo Arial, negritas y ya está, ¿no? Ya quedó. Y ahora me voy con la descolonización, pero esto no es correcto, ¿sale? Esto no es para nada correcto. ¿Por qué? Porque finalmente esto es plagio. Si ustedes me hacen eso, es plagio, ¿sí? Porque no hay análisis, no hay argumentación propia. Entonces, por favor, esto no se hace, ¿sí? Entonces, yo lo que les pido es que analicen el tema, profundicen, identifiquen a los países, los problemas que hubo, por qué querían lograr su independencia. Y una vez que ustedes hayan analizado todos esos elementos, escriban con sus propias palabras, ¿sí? Vayan tomando nota de los aspectos que consideren más sobresalientes y después escribir con sus propias palabras para no caer en plagio. Comprendan el tema, pero no lo copien, ¿sí? También es importante que lean. Si ustedes consideran que no les queda claro el tema de la descolonización, acuérdense que yo aquí en la presentación de la semana 3, si se dan cuenta, aquí vamos a alejarlo un poquito. Aquí en la semana 3 hay en la bienvenida siempre, a ver dónde está la bienvenida aquí, perdón, de la semana 2, la bienvenida de la semana 2, les dejo el repositorio que nos comparte nuestro asesor, y que pues está a cargo de nosotros los asesores virtuales, que también es nuestro asesor. Bueno, y les dejo el repositorio donde pueden encontrar varias fuentes de información, y dentro de esas fuentes de información pueden ustedes buscar el tema de la descolonización. Vean que hay varios temas aquí. Si a ustedes no les queda claro esos temas, pues búsquenlos aquí en el repositorio, ¿no? Vean aquí
la descolonización. Aquí está, entonces váyanse aquí al enlace que nos comparte nuestro asesor virtual para que pues conozcamos un poquito más respecto al tema, ¿sí? Entonces, tienen que hacer su argumento. Para que ese argumento sea correcto, bueno, yo lo que les sugeriría, pues sería que ustedes, pues primero hagan una media cuartilla de lo que es la descolonización de África y luego hagan una media cuartilla de la descolonización de Asia, ¿sí? Para que esté a la par el contenido de Asia y el contenido de África, porque hay algunos que profundizan más, no sé, en África, pero no en Asia, ¿no? Entonces, ahí sería importante que también ustedes tomaran en cuenta que haya la misma proporción de contenido en ambas tareas. ¿Qué más nos dice? Después dice que elaboremos un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones en América Latina. Ustedes, para poder hacer esta tarea, tienen que analizar el contenido de la semana que se denomina Dictaduras en América Latina, que encontramos por aquí. También es un documento en PDF, ¿sí? Una vez que ustedes lean este recurso, se van a encontrar que aquí hay varios países, ¿no? Se les dan las características de lo que es una dictadura, pero también se les dan a conocer varias de las dictaduras que existieron en América Latina. Aquí los podemos ver: Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela, etcétera, ¿no? Se les da el nombre del país, el dictador, la duración. Entonces, lo que nos dice la actividad de la descolonización es que nosotros, bueno, tenemos que identificar estos, elaborar un cuadro comparativo con estos elementos. Entonces, pues yo aquí me iría a Word también. Aquí podría poner mi título, cuadro comparativo de las dictaduras, de 2 dictaduras en América Latina. ¿Ya? Y ahora sí, voy a empezar la elaboración de mi cuadro comparativo. Entonces comienzo primeramente pegando el contenido que decía mi actividad. Ya lo tengo. Entonces voy colocando todos estos datos. Y bueno, aquí lo que podríamos hacer pues sería comenzar a hacer la tablita, ¿no? Bueno, a ver, permítanme un segundito. Ahí está. Y ahora convertir texto en tabla. Vamos a convertir el texto en tabla. Tabla, convertir texto en tabla. Ok, ya está. Y ahora dibujamos. Insertamos. Tabla, dibujar tabla. Colocamos 2 lineecitas por aquí. 1 y 2. Vean, ya quedó. Le podemos dar un formatito, el que ustedes quieran. ¿Listo? Y aquí podemos dar a lo mejor otro color. Y aquí podemos dar otro color. Algo sí bien importante que luego les quiero comentar es que debe de haber un buen contraste de colores, porque hay veces que me mandan, no sé, un fondo verde con letra verde, un fondo amarillo con letra blanca. Entonces sí es importante que ustedes mencionen esto, ¿no? Y si se dan cuenta, ya aquí pues tenemos algo que ya prácticamente nos empieza a dar el documento en PDF que leímos, ¿no? Vean, entonces aquí se los voy a poner en 2 partes. Por ejemplo, aquí ya tenemos las características, ¿no? Aquí, primero país, a lo mejor yo elijo Argentina, Bolivia, y ya copio mi país y lo pego, ¿vale? Copio el dictador, aquí está, y ya lo voy pegando. Y copio el de la duración, ¿vale? Y está, periodo que abarca. Ya, hasta ahí. Si se dan cuenta, prácticamente el contenido de la semana o el recurso ya me está dando los primeros 3 elementos. Ahora tengo que elegir otro de esos países que encuentro por aquí y ponerlo en la otra columna para que yo haga mi contraste. Pero ojo aquí no pueden copiar la información de características porque le está dando información solamente genérica, ¿sí? Aquí sería, y aquí se les dice que
ustedes tienen que colocar antecedentes, pero tienen que colocar consecuencias, ¿sí? Entonces, por favor, no copien tal cual está el texto aquí, porque también genera plagio, si ustedes lo copian tal cual. Entonces, aquí sería conveniente que ustedes se vayan a investigar al internet, a la Junta Militar, aquí en la Junta Militar y el periodo, ¿no? Listo, a ver, ya estoy escribiendo. Entonces, ya encontré un poco de información de la Junta Militar, pero ahora voy a checar que la fuente que estoy investigando sea confiable, ¿no? Si yo ya encontré, este es de la UNAM, Gaceta de la UNAM. Bueno, a ver, voy a revisar qué encuentro. Y ya, si me encuentro antecedentes, bueno, voy a empezar a buscar los elementos que tengo aquí, ¿no? Bueno, aquí está, aquí ya está el texto, es una fuente confiable porque tiene fecha de publicación de la obra, tiene nombre del autor, tiene institución que avala la información, entonces ya puedo yo saber que esta fuente es confiable. Y ahora sí, empiezo a leer mi texto, empiezo a buscar cuáles fueron los antecedentes, cuáles fueron las consecuencias, y de lo que comprendí, lo escribo aquí, antecedentes y consecuencias. Recuerden también, estamos haciendo una tabla comparativa, identifiquen solamente ideas principales y no describan tanto, porque luego se pierde el objetivo, ¿sí? Una vez que ustedes hayan terminado de colocar sus antecedentes y sus consecuencias, ya terminan y van a colocar el último párrafo, ¿no? Que sería el que nos señalan por aquí. Aquí está. Dice, 5 renglones, conclusión sobre las similitudes encontradas entre los procesos elegidos, ¿sí? En el punto 2, ¿sí? Entonces, si yo ya identifico a Argentina y a lo mejor aquí a Cuba, bueno, ahora voy a hacer mi conclusión, ¿sí? ¿De qué me pude dar cuenta? ¿No? Entre elegidos, entre Argentina y Cuba, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿de qué me pude dar cuenta? Pues me di cuenta de que estos gobiernos pues llegaron en un periodo de conflicto entre los territorios. Me di cuenta también que ambos violaron los derechos humanos, principalmente cuestión de la libertad de expresión. La sociedad estaba inconforme, la sociedad vivía en extrema pobreza. Entonces, todos esos aspectos que ustedes consideren relevantes los colocan aquí, ¿sí? No se olviden siempre que cada actividad debe tener sus referencias de consulta. Siempre una actividad debe de tener carátula, debe de tener contenido y finalmente debe de tener referencias de consulta, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo con relación a la actividad, a esta sesión. Pero bueno, antes de terminar, déjenme hacer hincapié, porque algo que vamos a utilizar la siguiente semana, bueno, algo ya para antes de terminar, es este de aquí, ¿sí? La ONU, ¿no? La siguiente semana, bueno, vamos a estar hablando de lo que sería, los derechos humanos, ¿no? La forma en cómo los derechos humanos nos protegen o la forma en cómo los derechos humanos se violan, ¿no? Entonces, yo los invito a que ustedes, este contenido de los derechos humanos como tal no viene en plataforma, pero yo los invito de favor allá para que ustedes, yo los invito a que investiguen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, esta declaración la pueden encontrar aquí en internet, la pueden encontrar en formato de PDF, entonces la pueden ver aquí, está un formato en PDF. Descárguenla, por favor, léanla, son 30 artículos solamente, los artículos son muy pequeñitos, si se dan cuenta, aquí, bueno, aquí tenemos, bueno, aquí empezamos con uno, que nos habla acerca de todos los seres humanos nacen libres,
El número 2, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El número 3, todo individuo tiene derecho a la vida. Número 4, nadie está sometido a la esclavitud. Número 5, nadie está sometido a torturas. Entonces vean cómo estos derechos humanos pues se enfocan a estos elementos fundamentales, ¿no? La igualdad, la libertad, la seguridad, la propiedad. Entonces, la próxima semana, que ya entraremos a la semana número 3, pues estaremos hablando acerca pues de los desafíos que enfrentamos como nación, y uno de los desafíos pues es la desigualdad, la falta de una buena calidad de vida, la violencia o la inseguridad que vivimos día con día, la corrupción que viene pues a acabar con lo que es la honestidad, ¿no? Entonces entramos al tema de los derechos humanos. Esto es con respecto a la Declaración Universal. Si ustedes también buscan un poco más, si se van más allá, pues pueden descargar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se van a poder, pues yo los invito a que lean nada más del artículo 1 al artículo 29 constitucional, que también nos habla de los derechos humanos, ¿sí? Pero enfocados a nuestro país. Y bueno, vuelve a abarcar un poco lo que es esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, tomando en cuenta pues de que todo país perteneciente a la ONU tiene que tener en sus constituciones o en sus leyes máximas lo que son estos derechos, ¿sí? En que nosotros encontramos en nuestra Constitución del artículo 1 al artículo 29. Bueno, pues eso sería todo con respecto a la sesión del día de hoy. Pues les agradezco mucho que hayan visto la sesión grabada, pues no tengo asistentes en este momento. Pues cualquier duda que tengan, con toda confianza se pueden poner en contacto con